Entonces, ¿cómo vamos pues? Bienvenidos todos a este nuevo video. Fue y hoy en día sigue siendo uno de los magnates más grandes de la historia, la persona que muy pocos saben que en condiciones muy extrañas se salva de morir en el hundimiento del famoso Titanic. Es a quien difundiremos en esta oportunidad. Gracias a todos los que han estado súper atentos a nuestros videos y han logrado despejar dudas de la verdadera historia. Como siempre, la invitación a que juntos descubramos de quién se trata, enlazando momentos importantes no solo de su vida, sino de las condiciones actuales que fueron fomentadas en algún momento Por quien traeremos a colación en nuestro video. ¿Estamos listos? Vamos a conocerlo juntos. Recuerda que este es tu espacio creativo 2.0, modo difusión acrílica. Comencemos. Ante los ojos de muchos, este hombre fue tan poderoso e importante como para salvar a los Estados Unidos de la inminente bancarrota de 1895. Sin embargo, a las conjeturas que hemos llegado por medio de nuestra investigación y de muchos datos relevantes de su historia, este hombre contaba con una visión y un capital no solo económico sino educativo tan amplio como para querer adueñarse de todos los frentes de producción de su país. Para que te hagas una idea de cuánto logró este señor, hoy en día 2/3 partes del Producto Interno Bruto de los Estados Unidos le pertenecen a su familia. Toda una nación se rindió ante la necesidad de que este importante banquero, empresario y coleccionista de arte los apalancara en su sufrimiento en 2 ocasiones. ¿Pero a qué precio? Veamos algunos datos. Nace el 17 de abril de 1837. Empresario, banquero y coleccionista de arte estadounidense. El hombre con más importancia para toda una nación, estando incluso por encima del presidente. Dominó las finanzas corporativas y la consolidación industrial de su época. Fusionó Edison General Electric y Thomson Houston Electric Company para formar la General Electric Company en 1891. Financió la creación de la Compañía Federal de Acero y la fusión de la Carnegie Steel Company y varias compañías más del sector de hierro y el acero para formar en 1901 la Corporación del Acero de Estados Unidos. Creador y dueño del Trust Naviero International Mercantile Marine Company. Legó la mayoría de su colección de arte al Museo Metropolitano de Arte de la ciudad de Nueva York. A finales de su carrera, a principios de los años 1900, él y sus socios tenían cuantiosas inversiones financieras en muchas grandes corporaciones. En 1901 era de los hombres más ricos del mundo. Murió en Roma, Italia, en 1913, dejando su fortuna y negocios a su hijo. Conozcamos juntos la historia con detalles relevantes y un tanto macabros de la vida del señor J.P. Morgan. Inspirado por la ideología de poder global del grande Napoleón Bonaparte, a quien admiraba enormemente, J.P. Morgan desde niño demostró capacidades de liderazgo y gran conocimiento. Al ser hijo del importante banquero y financiero de la época Julius Spencer Morgan, no tuvo que pasar por situaciones de necesidad en su niñez ni su adultez, contrario a nuestros anteriores referentes de difusiones, y se podrán imaginar qué tipo de educación también fue inculcada en él. Su padre lo envía a Suiza a educarse, donde demuestra grandes habilidades matemáticas y posteriormente se dirige a Alemania para continuar su educación sobre historia. Trabajó en la empresa de su padre en Londres en 1857, un año después emigra a Nueva York donde trabajaría en la firma Duncan Sherman & Company. Durante 1860 a 1864 trabaja como agente para la firma de su padre J. Pierpont Morgan & Company. De 1864 hasta 1871 fue miembro de Daphne Morgan & Company, para finalmente en el 71 aliarse con la Drexel de Filadelfia, formando Drexel's Morgan & Company. Adicionalmente de no participar en la guerra civil pagando una suma de $300, este realiza un negocio que lo marcaría como un traidor en algún momento, actuando solo como financiero de este negocio. Adquiere rifles usados durante esta misma guerra por un valor de $3,50 la unidad. Estos serían mejorados y revendidos al mismo ejército, negocio ya preacordado, por una suma de $22 la unidad. Se dice que las ganancias fueron de $17 por rifle. Morgan se especializó en comprar empresas con problemas y reorganizar sus estructuras de negocio y su gestión para volver a hacerlas rentables. Su reputación como banquero y financiero ya era tan alta que le ayudaba a atraer el interés de los inversores en negocios que compraba. Durante 1869 desarrolla y financia el imperio ferroviario a través de las operaciones mercantiles en todas las partes de los Estados Unidos, quitando el control a Jay Gould y James Fisk de los ferrocarriles Albany y Susquehanna, y rompe privilegios en las finanzas de Jay Cooke, todos ellos pertenecientes a los famosos varones ladrones. Industrias tales como ferroviaria, del acero, eléctrica, arte, comunicaciones indirectamente, banquera y hasta naviera son de interés y participación constante de este personaje en la búsqueda de la monopolización de no solo un país, sino del mundo entero. Su padre, Julius Spencer Morgan, fallece el 8 de abril de 1890, dejando a J.P. Morgan la bobadita de $15 millones, lo que representa hoy en día más de $400 millones. Esto le permitió invertir aún más en los objetivos que se planteó y aprovechando la situación de su país en ese momento.
En 1895 se desencadenaba la crisis del Tesoro Federal, el cual se quedaba sin reservas de oro tras la depresión que se venía generando desde 1893. Se vivía hambruna, el desempleo se disparó, pérdida de cosechas de trigo, más de 15.000 empresas fracasaron. Aprovechando la situación, Morgan centró toda su atención en las compañías ferroviarias, facilitando y asesorando sobre cómo pagar sus deudas a cambio de tener el control de estas. Para buscar la solución al déficit económico del país, el entonces presidente Grover Cleveland llega a un acuerdo con Morgan para crear el Sindicato de Banqueros de Wall Street y proveer de 65 millones de dólares en oro al Tesoro Federal, la mitad de este procedente de Europa, y de esta manera solucionar la situación. Sin embargo, el presidente Cleveland dañó políticamente a su partido demócrata gracias a los ataques generados por William Higgins Bryan hacia los bancos, razón por la cual el periodo siguiente William McKinley, candidato republicano, resultó elegido por periodos de 1896 y nuevamente en 1900, apoyado por Morgan y los banqueros de Wall Street. Al mismo tiempo fallece su socio Anthony Drexel y la compañía pasa a llamarse JP Morgan & Company, la cual para el año de 1900 sería una entidad bancaria con múltiples negocios globales, funciones y adquisiciones estratégicas. Dentro de sus reconocidas inversiones se encuentra el desarrollo de la Torre Wardenclyffe junto al gran Nikola Tesla, en la que pretendía monopolizar la industria de las comunicaciones. Esta fracasa 3 años después por los motivos que ya conocimos en la historia que publicamos de Nikola Tesla, la cual te invito a ver para que sigas conociendo la verdad. En 1901, Andrew Carnegie quiso retirarse. Le envía una carta a JP Morgan ofreciendo venderle su compañía por un valor de 480 millones de dólares, el cual acepta, continuando con sus intenciones de tener el control absoluto, y a su vez que se generaría la transacción más costosa conocida hasta la época, convirtiendo a Andrew Carnegie en el hombre más rico del mundo. Morgan cambia el nombre de Carnegie Steel a US Steel, la primera compañía del mundo en valer más de $1 billón, controlando así el 70% de la producción de acero de todos los Estados Unidos, y crea también la Northern Securities, una compañía ferroviaria que controlaba 2 de las más importantes compañías y a su vez el control de 1/3 de todas las vías ferroviarias del país. Durante el mandato del presidente Theodore Roosevelt, quien no estaba de acuerdo con la monopolización, logra sucumbir la Northern Securities de Morgan en 1904. Sin embargo, las cosas cambiarían en 1907, 3 años después, durante la quiebra de la United Cooper Company. Se genera una oleada de pánico que lleva a las personas desesperadas a sacar su dinero de los bancos y ponerlo seguro en casa, razón por la cual Roosevelt tendría que apoyarse en quien había tratado de destruir, y de esta manera ponen a disposición 25 millones de dólares de los fondos del gobierno para que JP Morgan sacara a flote el país una vez más. Morgan realiza una reunión con los grandes banqueros nuevamente, algo parecido al anterior de Concert Pact, convirtiendo a Morgan en un héroe nuevamente. Y aquí viene la conspiración de la que muy pocos hablan, pero que se especula fue creada por Morgan con el fin de crear a toda costa lo que sería su frente más importante de la economía mundial, la Reserva Federal del Tesoro, la cual decía que no solo era una buena idea, sino necesaria, teniendo en cuenta que un banco central podría aliviar el estrés de grandes bancos que están a merced de los bancos más pequeños y las fuerzas de mercado. Lo que quería realmente era tener un mecanismo que pudiera controlar como banco, argumentando que no era correcto que los políticos se hicieran cargo de estos temas, y lo podría justificar con las situaciones en las que él mismo había intervenido para salvar a su país de la quiebra. A pesar de esto, no todos estaban de acuerdo con él. Otros miembros ricos e influyentes de la sociedad se oponían rotundamente a esta idea. Isidor Straus era copropietario de grandes almacenes, Benjamin Guggenheim, hombre de negocios y judío millonario, y Jacob Astor IV, el hombre más rico de la época dedicado al negocio inmobiliario y otros asuntos comerciales en los Estados Unidos, a su vez, era el hombre más rico en abordar el famoso Titanic. Estos 3 hombres pensaban que al crearse la Reserva Federal se le daría más poder del que ya tenían a personas como JP Morgan y Rockefeller. Increíble darse cuenta que la International Mercantile Marine Company, originalmente conocida como la International Navigation Company, fue un trust de empresas creado a principios del siglo XX en un intento del banquero estadounidense JP Morgan por monopolizar el comercio marítimo, y una de las filiales de esta trust era la White Star Line, conocida por ser la propietaria del RMS Titanic. Esto convertía a JP Morgan en dueño de Titanic. Esto nos lleva a pensar, ¿el hundimiento del Titanic fue realmente un accidente? Ten en cuenta que esta catástrofe a la fecha, aún después de tanto tiempo, no se ha logrado resolver. Y aquí empieza una serie de coincidencias. JP Morgan, como dueño de la industria naviera, no realiza el primer viaje en barco más grande de la historia, barco que su compañía construye y que tenía como destino final Nueva York, su lugar de residencia. ¿Por qué unas horas antes de realizarse el viaje ordena que sus pertenencias sean retiradas del barco? ¿Por qué dijo que estaba enfermo para realizar el viaje, pero horas después se le ve paseando normalmente por las calles? Si el destino del barco era Nueva York, ¿por qué no dejó que enviaran sus pertenencias en el barco cuando era mucho más fácil y económico transportar sus obras y esculturas en este mismo? ¿Por qué su íntimo amigo Milton Hershey
confitero estadounidense, filántropo y fundador de la compañía chocolatera que todos conocemos, también decide no abordar el barco unos momentos antes de zarpar? ¿Por qué este viaje estaba programado en esta fecha en especial? Las que consideramos verdaderas pruebas y datos del hundimiento de este barco las detallaremos en el próximo video, así que muy atentos para que sigamos conociendo juntos la verdadera historia de esta conspiración que al día de hoy sigue generando miles de especulaciones. Como siempre, resaltamos la genialidad de cada personaje. El pensar que puedes lograr lo que te propones, el enfocarte totalmente en una visión tan global y rodearte de personas con el conocimiento de las áreas múltiples de la vida que pueden llevarte mucho más fácil a tus metas, apalancándote de estas situaciones y de estas personas. Solo trata de no hacerlo de manera inadecuada y agradecer por cada aporte que te hagan durante estas etapas. Nunca olvides de dónde vienes y busca que tus objetivos tengan un propósito que pueda beneficiarte no solo a ti, sino a muchos y, por qué no, a toda una humanidad. J.P. Morgan fallece en Roma, Italia en 1913. Aún así, los hechos que llevan a que las contrapartes de Morgan fallezcan en el Titanic no los hemos detallado. No te pierdas el próximo video para que conozcas lo que para algunos es la verdad de esta operación naviera. Estos datos son pocos para lo que podríamos hablar de esta persona y lo que podríamos aprender de él. Sin embargo, si te gustó el video y el trabajo que hacemos, déjanos en los comentarios tu opinión, qué te llamó más la atención, cuéntame si buscas algo adicional sobre él que no comentemos aquí, y la invitación a que indagues mucho más sobre las enseñanzas de este hombre y cómo influye hoy en día. No te vayas sin indicar si te gustó el video y en los comentarios hacerme saber a quién te gustaría ver en difusión acrílica. Y no te pierdas el próximo video del Titanic y el desenlace de esta historia que te va a dejar con mucho más que pensar. Síguenos en nuestras redes sociales para que sigamos creciendo juntos. En la descripción encontrarás toda la información. Recuerda, el principio real de la creación inicia desde la acción.